Bueno. Bueno, perfecto. Bueno, entonces ya, ya estaríamos todos los grupos conformados. No me estoy olvidando de nadie. De todas maneras, después voy a chequear por las dudas el correo nuevamente, porque estuve hasta el mediodía, más o menos, hasta las 13 con el correo. Así que después lo vuelvo a chequear por las dudas. Pero bueno, me parece que ya estaríamos. ¿Mm? Bueno, después lo voy a subir a la plataforma, porque estamos todos, digamos, en mi caso, un poco, no tengo tanta experiencia en la plataforma, así que lo voy a ir haciendo de a poco, pero por eso les doy ahora en la clase, si toman nota, por favor, el práctico para hacer, de acuerdo a los temas, va a haber 6 temas, y ya les voy a decir cómo van a estar distribuidos con los grupos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Bueno, el primer trabajo práctico se va a basar en un estudio de la Constitución, que es nuestra ley suprema y de la cual derivan todos nuestros derechos y obligaciones, y principalmente es una fuente importante del derecho administrativo, que es el que domina nuestra asignatura. Los temas van a ser los siguientes. Yo se los vuelvo a decir de acuerdo al grupo para que ustedes vayan tomando nota. Todos los grupos van a hacer una pequeña reseña, muy así esquemática, de los antecedentes históricos que derivaron en la sanción de la Constitución Nacional. En la clase pasada estuvimos viéndolos. Por eso, no ahonden, no se pongan a ahondar, porque la idea no es hacer un estudio histórico, sino un estudio esquemático, que ustedes lo pueden resolver también haciendo, es la forma más, ustedes, bueno, ya lo tendrán más o menos aceitado para el estudio de todas las materias, hacer esquemas y ir rellenando de a poco con lo que las ampliaciones que uno va haciendo, pero es la forma mejor para ir reteniendo los conceptos. Entonces, todos van a tener una breve reseña histórica de los antecedentes de la Constitución hasta la sanción que ocurre en 1853. Y le iría con la primera reforma, que es la de 1860, que es importante, que es cuando se incorpora la provincia de Buenos Aires. Pueden hacer tomando también esquemáticamente las reformas, pero una cosa muy esquemática. Por ejemplo, en la reforma del 47 se incorporó el artículo 14 bis. Algo como para que les refresque. Acá lo importante es que ustedes tengan una noción. No se pretende que ahonden en todos los conceptos, sino que tengan nociones para los cuales después, digamos, lo que vamos a la práctica, o lo que nos toca en el diario vivir en nuestros quehaceres de la universidad, sepan de dónde deriva todo eso. Todo tiene digamos, un fundamento. Bueno, entonces decíamos que todos van a hacer una reseña histórica, y después va a haber 6 temas en los cuales voy a distribuir por los grupos. El primer tema va a ser el de las declaraciones, derechos y garantías. También hacer un breve resumen, decir, bueno, el artículo tal que incluye, por ejemplo, el artículo 1 que dice, el artículo la libertad de culto dónde está, o la igualdad dónde está. O sea, por eso, vuelvo a decir, al esquemático, y que ustedes puedan resolver. O sea,
porque ¿cuál va a ser la idea? Después vamos a ver en clase, yo voy a preguntar, voy a decir, bueno, a ver, del grupo Santa Fe, Karina Noceda, ¿qué conclusión, a qué conclusión llegó después de haber hecho este trabajo? Entonces, ¿me entienden? Hacer, digamos, hacer práctica y didáctica la clase. El tema 2 va a tratar de nuevos derechos y garantías. El último de la primera parte, y antes de que se empiece con el enunciado del gobierno de la República, de la Nación Argentina, antes que empiece por el Poder Legislativo, que es con el que primero comienza a definir los poderes del Estado, hay una serie de artículos, 4 o 5, que habla de los nuevos derechos y garantías. Ahí van Una a ver. consulta, profesora, porque no entendí algo con respecto a los temas. Sí. Le digo, dice 6 temas. 1, declaración de derechos y garantías. Sí. Y el 2, después dice derechos y garantías. Nuevos derechos y garantías. Ah, nuevos derechos. Nuevos. Entiendo. Claro. Es que se me entrecorta la conexión y fue sutil esta vez. Sí, Muy sí. bien. Son los incorporados por la reforma del 94. Ahí vamos a ver los derechos del Sí, consumidor. sí, son los derechos de cuarta, quinta y sexta generación. Buenísimo. Exacto, perfecto. Como ese tema es más cortito, van a incorporar el proceso de formación de las leyes. Cómo se forma una ley, en qué cámara nace, qué cámara, cómo también esquemático. El tema 3, van a ver el poder legislativo. Fundamentalmente las funciones que están descritas en el artículo 75. Primero habla a lo mejor para ser senador, para ser diputado, qué requisitos, o a qué representan, ¿se acuerdan? ¿A qué representan los diputados? ¿A qué representan los senadores? ¿Cuánto duran en las funciones? Perdón, profesora, hay un micrófono abierto y se escuchan unos perros ladrando constantemente. Ah, sí, yo también lo escucho. No sé si Sí, podrá... a causa de eso no podemos, acá se entrecorta un poco y no podemos Claro. escuchar bien lo que dice. Por eso. El Claro. Sí, porque hay unos perritos y yo también los escucho. No sé si el que tiene perrito, por favor, bloquee el micrófono mientras damos la clase y lo habilitan en el caso que tengan que hacer una pregunta. Gracias, No, de nada. Bueno, les decía que el tema 3 va a tratar del Poder Legislativo, a hacer una breve reseña al principio de cómo, o sea, cómo está conformado, qué requisitos para ser senador, qué para diputados, a quienes representan, y fundamentalmente un estudio del artículo 75, que es el que trata de las atribuciones y o funciones del Congreso, que eso es lo importante. El tema 4, van a ver el Poder Ejecutivo. También, primero una breve reseña, que cómo es ejercido, cómo es la elección. También se incorpora en la reforma del 94, se incorpora la figura del jefe de ministros. Eso, por eso, digamos, esa parte general. Y después con estudio más detallado del artículo 99, que trata de las atribuciones y o funciones del Poder Ejecutivo. Vamos al tema 5, habla del Poder Judicial, también las generalidades del principio, y un estudio más pormenorizado del artículo 116, que habla de las misiones y funciones del Poder Judicial. Y después, por último, el tema 6, va a tratar de los gobiernos de provincia. Esos serían los temas. Yo ahora les voy a decir, ahora sí vayan tomando nota, cómo es la distribución en los grupos. ¿Los gobiernos de provincias con algún artículo en particular tenemos que...? Las generalidades y sobre todo cómo son las instituciones, cómo se pueden dar sus
Son poquitos artículos, así que no. Ahora disculpe, ¿y esto usted lo va a subir al campus, los temas a dar? Sí, sí, esa es la ¿O idea, directamente? subirlo. Sí, Ah, sí, bien. lo voy a subir, pero vayan tomando nota para que vayan trabajándolos. En todo caso, la clase que viene lo que vamos a hacer, a ver cómo van, hacemos una evaluación de cómo van con sus trabajos y ya para la otra clase ya tendrían que estar todos subidos los trabajos. ¿Mm? Disculpe, profesora, se me cortó la conexión. ¿Podría repetir el tema 2? Sí, el tema 2 habla de los nuevos derechos y garantías y del proceso de formación de las leyes. Gracias. De nada. Bueno, entonces ahora les voy a dar los temas de acuerdo a la distribución de los grupos. Profe, Sí, profesor, de San Nicolás nos faltó con Melissa avisarle del grupo nuestro. a ver. Dígame, de San Nicolás. Sí. Silvia. Puns, Silvia. No, J-U-N-G. Ah, sí. Y Melissa Sí. Rolón. Y Melissa Rolón. Sí. Ajá. ¿Ese sería el último de San Nicolás? El otro grupo no sé si ya le mandaron, hay 2 grupos más. Sí, sí, tengo de San Nicolás, tengo el grupo 17 con Marcia Cabrera, Patricia Uja, Leticia Lagama y Valeria Pettinari. Y después tengo también... No, le debe faltar un grupo. A ver... Sí, sí, falta porque tendría ustedes solos nomás de San Nicolás. Entonces falta otro grupo más. Ah, a ver. Sí, porque no, a ver, no, Rafael Mendoza. Mar del Plata, La Rioja, Edo, Mendoza, Mar del Plata, Edo. Claro, entonces aparte de, ustedes serían el segundo grupo de San Nicolás, el primero es Cabrera Marcia, Uja Patricia, La Gama Leticia, Pettinari Valeria, que es el grupo 17. Ustedes, Silvia Jung y Melissa Rolón, serían el grupo 25. Entonces, Bárbaro. vale. Y Bárbara, me dicen gracias. de nada, y me dicen que falta otro grupo de San Nicolás. Sí, falta otro. ¿Ustedes me pueden dar el nombre? Sí, sí, O es el después- mismo de siempre, se lo pasamos. Ellos Sí. trabajan siempre juntos. Ah, bueno, sí, sí, por favor. Jorgelina Coria, El Coria, Alejandro Caballero, vale, Caballero. Facundo Sí. Becker, B larga y seca, Becker. sí, ¿Ah? Sí. y Sebastián Rolón. Sebastián Solano. Ujú. Entonces ese sería el grupo 26. Los Bueno, voy a profe. incorporar entonces al temario del... A ver, espérenme un momentito. Ujú. Bueno, entonces ahora estaríamos. Gracias. De nada. Bueno, el tema número uno, o sea, de declaraciones, derechos y garantías de la primera parte de la Constitución, lo van a encarar los grupos 1, 4, 6, 3 y 22. ¿Está correcto? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, profe. Bárbaro.
Sí, Silvia. El tema, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Cómo es? Grupo 1, 4. 1, 4, 6, 3 y 22, el tema 1. 1, 4, 6, 3 y 22. Sí, el tema 1. El tema 2, o sea, nuevas declaraciones de derechos y garantías y proceso de formación de las leyes, grupos 2, 5, 7, 15 y 26. Bien. Grupos, tema 3, Poder Legislativo. Grupos 8, 11, 12 y 19. Tema Sí. 4, Poder Ejecutivo. Grupos 9, 10, 14 y 23. Bien. Tema 5, Poder Judicial. Grupos 13, 16, 17 y 24. Perdón, ¿puedes repetir? 13. 13, 16, 17 y 24. Gracias. Tema 6, Gobiernos de provincia. Grupos 18, 20, 21 y 25. Bien. Ujú. Bárbaro. ¿Está bien? Repetimos. Hay alguien con micrófono abierto y una tele prendida. Sí, algo se Sí, siente. yo también escuchaba lo mismo. Sí, El, algo se el siente. grupo, el tema 5 es el Poder Judicial, es la misión y función que cumple. Claro, exactamente. Ujú. Bien. Bueno, nuevamente, rapidito. Tema 1, lo van a encarar los grupos 1, 4, 6, 3 y 22. Tema 2, que es el de los nuevos derechos y garantías, grupos 2, 5, 7, 15 y 26. Tema 3, que es el Poder Legislativo, grupos 8, 11, 12, 19. Tema 4, que es el Poder Ejecutivo, grupos 9, 10, 14 y 23. Tema 5, Poder Judicial, grupos 13, 16, 17 y 24. Y tema 6, Gobiernos de provincia, grupos 18, 20, 21 y 25. Bárbaro. Bueno, entonces la metodología sería así, la siguiente. Hagan trabajo esquemático, no ahonden tanto porque no es la idea es que tengan conocimiento de todos los temas que se van a dar a lo largo del dictado de la materia, pero no se pongan a hacer un trabajo de investigación, o sea, muy extenso, sino que lo importante es que los conceptos básicos queden firmes, estén fijados y ustedes tengan el conocimiento de los mismos. Es un lindo tema, la Constitución, y bueno, por eso todos antes de hacer su tema específico, hacen unas breves reseñas históricas, que es lo que estuvimos viendo fundamentalmente, si quieren tomar las reformas, pero muy esquemáticos, como les decía, reforma del... es sancionada la Constitución en el año 1853. La primera reforma se produce en el año 1860. ¿Qué es lo característico, lo fundamental de la reforma de 1860? Que se incorpora la provincia de Buenos Aires al resto de las provincias de la Confederación. ¿Se acuerdan que fue dictada en 1853 la Constitución en la provincia de Santa Fe? Y de allí es como que quedó, digamos, como fuera el director general, o
¿sí? De las provincias de la Confederación, el general Justo José de Urquiza. Entonces, después, cuando la primera reforma, que es cuando se incorpora la provincia de Buenos Aires, ahí ya cambia el concepto, o sea, el nombre por confederación o provincias de la confederación por provincias que componen la nación argentina. Después tenemos la de 1866, de 1898, 1949, falta acá, que es la que incorpora el artículo 14 bis, la Constitución, o sea, fundamentalmente los derechos del trabajador con todas las prerrogativas de las cuales gozamos actualmente, o sea, derecho a un salario justo, a horas de trabajo determinadas, condiciones dignas de labor, a las vacaciones, al sueldo anual complementario, y se incorporan los derechos gremiales. Eso es lo fundamental, o sea, por eso sí, después de hacer la reseña histórica, pueden tocar así los años, las reformas que hubieron, pero muy esquemático. Y después llegamos a lo que es la Constitución de la reforma de 1994, que incorpora muchas instituciones con las cuales a diario ahora escuchamos y nos toca, o sea, relacionarnos o tener conocimiento. La gente que va a tener que desarrollar los nuevos derechos y garantías, bueno, acá se van a encontrar, vamos a ver que son fundamentales. Le dan una entidad a los partidos políticos, todos los habitantes gozan de un ambiente sano, nos dice el artículo 41. Después incorpora también lo que es los derechos del consumidor, en el artículo 42, le da entidad constitucional, porque hay una ley específica de los derechos del consumidor, pero este artículo le da entidad constitucional. También incorpora lo que es el amparo. Tenemos que diferenciar qué es lo que es el amparo, qué es lo que es el recurso de amparo, qué es el habeas corpus. El habeas corpus es el que nos garantiza únicamente el derecho a la libertad. O sea, cuando una persona es detenida injustamente, puede interponer un habeas corpus, en lo cual el juez tiene la obligación de tratarlo y de resolverlo en forma inmediata. ¿Y el habeas data? El habeas data protege los datos. Sí, porque eran en el mismo momento, habían salido los dos, ¿no? Claro, exactamente. El habeas corpus tiene entidad constitucional hace mucho tiempo, es un derecho básico. Lo que pasa es que ahora le da entidad específica en un artículo. El habeas data es lo que protege los datos públicos y los datos privados en realidad. Y el recurso de amparo, que es el que nos va a defender de todos, o sea, nos protege, nos defiende de todos nuestros derechos, excepto la libertad, que está específicamente protegida y por el habeas corpus. O sea, si yo me veo interpuesto, privado injustamente de mi libertad, se puede interponer el recurso específico, que es el habeas corpus. Para todos los demás derechos que no sean la libertad, se interpone un recurso de amparo. Ustedes, no sé si se acordarán cuando fue el tema del corralito famoso, de la época del gobierno de la Rúa que se impuso. Bueno, muchísima gente interpusieron recursos de amparo porque se vieron privados de sus ahorros. Y sobre todo después se lo concedieron las personas que eran muy grandes, que estaban, digamos, o sea, que tenían sus ahorros para enfrentar, por ejemplo, algún tema de enfermedad, todo eso. Bueno, ese es digamos, un ejemplo. En algún momento interpusimos, me acuerdo, recurso de amparo por el
cuando por decreto nos habían disminuido el tema de asignaciones familiares hasta que salió la ley, no, por lo menos no nos pudieron descontar. Claro, exactamente. Ujú. Y sí, 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 es eso, tal cual. Sí, cuando uno ve cercenados sus derechos laborales también, ha pasado en el caso de que injustamente o a lo mejor estoy en una determinada categoría y digamos, las autoridades de turno injustamente lo relegan a una categoría inferior. Bueno, hay infinidades de ejemplos por los cuales puedo interponer un recurso de amparo. Otro caso típico son el problema de las prestaciones en las obras sociales, que a veces también no quieren cubrir prestaciones básicas en las cuales cualquier afiliado tiene derecho, a veces hasta las prestaciones por las cuales las obras sociales tienen subsidios del gobierno nacional o para afrontarlo, en el caso del programa de los diabéticos, bueno, que no se cumple realmente con lo que dice la ley al respecto. Muchas veces ese es un caso típico, se ve muy a menudo, que los consumidores, los usuarios y los afiliados de las obras sociales tienen que interponer este tipo de recursos porque ven cercenados derechos que son reconocidos. Eso sería Silvia, una consulta. ¿Un amparo? ¿El abandono de pacientes es un amparo? Por ejemplo, sí. Cuando... Sí, sí. Uh-huh. Sí. Una consulta, cuando usted hablaba ahí del cambio de categoría o de cambio de situación, no, sí. En el caso nuestro, ¿corresponde primero un recurso administrativo, un recurso jerárquico después? Que no es amparo, sí. Y, o sea, a mí me ha tocado interponer recursos de amparo ante por ejemplo, el caso de una trabajadora de una municipalidad acá de Mendoza, que ella estuvo varios años con una asignación de categorías. Lo que pasa que en su momento era una persona contratada, era una profesional fonoaudióloga contratada, y después la colocan en determinados momentos de la gestión ante una jefatura. Con el cambio de gobierno, con el cambio de autoridades, se la relega de esa jefatura. Que en sí no es un cargo político, porque no estamos hablando de cargos, por ejemplo, de direcciones, como podría ser, o de subsecretaría o de secretaría, estamos hablando de cargos de planta. Después ella accede a la planta y conforma, bueno, injustamente todo ese tiempo, o sea, la denigran en su categoría, con lo cual implicaba, por supuesto, una disminución en su haber. Y bueno, interpusimos un recurso de amparo y sí, se hizo lugar. Así que, por eso, nos permite, si bien podría hacerse la vía administrativa, pero... A digamos, eso iba yo, por eso. Claro, lo que pasa es que es más expedito el amparo. ¿Por qué? Porque el juez... El efecto es automático y el juez, pero usted renuncia a toda la instancia previa o de las instancias previas. Y sí, se renuncia a la instancia previa administrativa. Pero a veces por eso el amparo lo que tiene, o sea, digamos los beneficios, es que son acciones de ejecución rápida. Sí, la inmediatez. Claro, la inmediatez, porque Pues uno cuando... Si no, tenés que esperar a que el Consejo Superior se expida y después recurrir a la vía judicial. Claro, exactamente. Sí, exactamente, en ese caso. Además, un proceso común, un proceso judicial común, hay plazos que cumplir entre notificaciones, que de acuerdo, si es un proceso ordinario, por ejemplo, tengo 20 días para que cuando se notifique a la contraparte pueda responder. Después, bueno, está todo el proceso de pruebas, de producción de la prueba. Llegamos a la sentencia, el juez tiene
60 días hábiles para expedirse. Bueno, eso puede variar por los códigos procesales de cada jurisdicción, pero básicamente es eso. ¿Qué pasa en el amparo? En el amparo los tiempos se acortan muchísimo. Entonces, ¿por qué? Porque justamente está en juego derechos fundamentales, se está peligrando. Acá en este caso que les comentaba, se había diezmado el sueldo. O sea, entonces era fundamental accionar rápido. Entonces el amparo me facilita ese modo de accionar, digamos. Lo otro se podría encarar, bueno, pero ya es un proceso más largo porque tenemos otros plazos y bueno, habría que agotar en ese caso, si elegimos iniciar por la vía administrativa, vamos a tener que esperar que se agote la vía, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que llegue a una resolución de la autoridad que corresponda, y una vez que tengamos, si ha sido beneficioso para nuestro reclamo, perfecto, pero si no ha sido beneficioso, vamos a tener que primero después encarar la parte, digamos, la vía de apelación, y tenemos que ver si en nuestro caso lo puede resolver, por ejemplo, el Consejo Directivo, o tiene que pasar al Consejo Superior Seguro. Y bueno, entonces, es todo el tiempo que se va, o sea, que se lleva, ese tiempo nos juega en contra, digamos. Entonces, obtenemos, por eso decimos justicia lenta no es justicia. Lo que pasa es que la justicia tiene sus términos y sus plazos que cumplimentar. Y bueno, en este caso la vía administrativa es más. Tenemos... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Según la ley para la administración pública, no es no se podría decir que no se puede, o sea, una persona que tiene un cargo en planta permanente no se le puede bajar de categoría ni bajarle el sueldo tampoco, ¿no? Eso es lo que yo tenía entendido. Entonces no entiendo cómo puede ser que se haya producido ese caso. Lo que pasa que es distinto porque estamos hablando en este caso de una provincia y de una municipalidad. La ley de la administración pública, digamos, tomado en general y que compete, digamos, a los organismos nacionales, pero ya si vamos a estos, digamos, empleados públicos provinciales, municipales, tienen otra reglamentación. Entonces había algunas cuestiones que no, que eran difíciles, no recuerdo exactamente en este momento los detalles, pero... Sí, depende de cada convenio también de estos trabajadores en cada repartición. Y como un convenio es ley entre partes, pasa a ser justamente la norma. Sí, sí. Acá digamos, el régimen del empleo público de Mendoza es muy estricto. Entonces, ese es el inconveniente. Así que, por eso, en lo que no legisla, digamos, la reglamentación o la ley provincial, podemos, digamos, por analogía y por interpretación de las leyes, ir a lo que prescribe lo nacional. Pero cuando ya es específico y ya reglamenta, ya no, porque es el ámbito, por eso el tema de las reservas, que se reservan las provincias para, digamos, su ámbito jurisdiccional provincial. Así que por eso es... Perdón, una pregunta más. Bueno, que hable Olga. Habla Sí, Olga, después digo yo. Si está reglamentado, entonces quiere decir que tiene más valor la reglamentación que la ley nacional. No, no en el sentido de reglamentar la ley, lo que estoy hablando, me refiero si la jurisdicción local, provincial o municipal, tiene en su legislación, porque también las provincias dictan sus leyes y las municipalidades dictan sus ordenanzas y resoluciones. Si en esos ordenamientos jurídicos, digamos, tienen especificado de cómo
cómo se encara, o cómo son los derechos, o cómo es la continuidad de las prestaciones, si está, digamos, reglamentado en el sentido no de reglamento, sino que detallado, o sea, armado en su reglamento, en su ordenamiento jurídico local, digamos, provincial o municipal, se tiene que regir por eso. Por eso hay autonomía provincial y municipal, que tiene que estar, por supuesto, en concordancia, porque no podemos no se puede ir en contra de los, por ejemplo, No sería una ley. inconstitucional. Claro, por eso, porque las provincias delegaron en la nación el hecho de legislar las reglamentaciones de fondo. ¿Cuáles son? Son los códigos, el Código Civil, el Código Penal, el Código Laboral. Bueno, esos códigos son, el dictado de los mismos son atribuciones del Congreso Nacional. Entonces, si ese código a mí me establece que por ejemplo, en materia penal, que el que establece como delito y como contrario a la ley que una persona mate a otra, yo no puedo en una ley provincial autorizarlo. Primeramente, que no lo puedo hacer porque eso corresponde a una reglamentación de fondo que las provincias delegaron en las autoridades nacionales, en este caso en el Congreso de la Nación. Primero, fundamental. Y segundo, no puedo contraponer en cuestiones tan básicas, digamos, una ley provincial o una ordenanza municipal, contraponerse a lo que dispone la Constitución Nacional o las leyes nacionales. ¿Me entienden? Tiene que estar, si bien hay autonomía provincial, hay autonomía municipal, pero no se pueden esos ordenamientos jurídicos contraponerse, sí complementarse. Porque como algo del Consejo Directivo que no puede estar en contra de algo del Consejo Superior. Claro, exactamente. Porque si, por ejemplo, si el Consejo Superior determina en el tema del dictado de, por ejemplo, a ver, los contenidos básicos temáticos de cada asignatura, eso lo establece el Consejo Superior. Entonces, el Consejo Directivo no podría aprobar el dictado de una materia que no contenga esos contenidos básicos. Podrá a lo mejor porque hay diferentes, digamos, tenemos diferentes carreras de ingeniería, entonces mejor ingeniería textil que se dicta en otra regional, que no se dicta en la regional Mendoza, un ejemplo, bueno, tendrá sus especificaciones, pero los contenidos básicos no podrá ser diferente al resto de las asignaturas que se dictan en el resto de las carreras de ingeniería o de las otras carreras que dicte la Universidad Tecnológica. Siempre por eso. Hay cosas, eso es lo que ustedes tienen que tener básicamente comprender. Hay cuestiones esenciales que las provincias delegaron en la nación. Hay cuestiones que se reservaron para ellas mismas. Entonces, ¿qué se reservaron en cuanto, si seguimos esta línea de la legislación de fondo, que son los códigos civil, penal, los códigos básicos? Pero están después todo lo que es el proceso. El proceso queda, digamos, delegado a cada provincia. ¿Por qué? Porque cada provincia se da sus códigos procesales. Si bien hay conceptos que hay que manejar, por ejemplo, en cuanto a la defensa, que nos rige digamos, la Constitución, el artículo 18, todos los habitantes de la nación tienen derecho a un juicio justo, bueno, todos los postulados que nos da el artículo 18. Entonces, cuando cada provincia va a dictar su código procesal para determinar cómo encarar un proceso, ya sea penal o civil, tiene que estar adecuado a eso. Voy a
poner más especificaciones, porque un código procesal por eso me va a decir cómo inició la demanda, antes que el juzgado. Bueno, voy por eso a complementar el postulado que me está dando el ordenamiento jurídico nacional en general. ¿Se entiende un poco cómo es todo? Perfecto. Bueno. Bueno, hablamos el tema, bueno, habíamos visto, siguiendo un poco el programa, bueno, empezamos la semana pasada por todo el tema de la Constitución, nos situamos, o sea, nos hacemos amigos del texto, no le, o sea, indagamos a ver cómo se estructura, por eso los trabajos prácticos que les he determinado es sobre la base que vimos esquemáticamente la semana pasada, es cómo ahondamos más en esa división, qué es lo que son los derechos y garantías, cuáles son los nuevos, cuáles son ya las autoridades, cómo se forma una ley, postulados básicos para que se pueda manejar. Bueno, habíamos hablado un poquito, decíamos que el derecho administrativo, por eso se nutre mucho de la Constitución. Por eso es importante manejarlo. Nos dice el programa los principios de legitimidad y razonabilidad. El principio de razonabilidad está implícito en el artículo 28 de la Constitución Nacional. ¿Y a qué se refiere? Que todas las restricciones de derechos que nos puede imponer el Congreso a través de las leyes tienen como requisito formal que eso debe estar plasmado en una ley, ¿no es cierto? En un ordenamiento jurídico por las cuales no se alteren y desnaturalicen ese sentido o sea, esa limitación. No tiene que ser, digamos, ¿por qué es esto? Para que no esté al arbitrio de las autoridades de turno, sino que si yo tengo una restricción a mi derecho es porque la ley taxativamente lo está imponiendo. Y el principio de legalidad, que lo podemos ver en el segundo párrafo del artículo 19, el artículo 19 es justamente que habla de las libertades individuales. Nos dice, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. O sea, ¿qué quiere decir? Que las acciones, digamos, en su concepto de acciones privadas, que no sea público, que no, o sea, que no me interfieran en la relación con los terceros, que no estén, digamos, que no perjudique o que no altere un orden, ni a la moral pública, ni perjudique al tercero, el que está al lado mío, un vecino, como por ejemplo el hecho de decir, bueno, voy a profesar determinado culto, eso pertenece a mi fuero íntimo. Bueno, esos están solo reservados a Dios, dice porque haciendo alusión como que están todos reservados a la conciencia de cada uno. Entonces allí la autoridad, ya sea de los magistrados, dice específicamente, o sea, allí es un campo en el cual las autoridades, los magistrados o sea, no tienen por qué inmiscuirse. Y el segundo párrafo que nos dice, ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, ahí nos está hablando específicamente de este principio de legalidad, que quiere decir que el único que puede imponer una restricción, una obligación, es el Congreso a partir de una ley en sentido formal.
El Ejecutivo puede dictar una norma cuando medie una autorización que sea que esté autorizada constitucionalmente o específicamente por alguna ley, y quiere decir que lo que no está prohibido por ninguna de esas manifestaciones del orden legislativo o el orden jurídico, no está prohibido, o sea, puedo ejercerlos perfectamente. Y solo, y también voy a ser privado de ello, o sea, no seré obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Se entiende cuál es el concepto? Bueno, ahí están los dos principios que entonces que nos habla específicamente el programa. El principio de razonabilidad, del artículo 28, y del principio de legalidad, del segundo párrafo del artículo 21. En este caso, cabe mencionar también. Disculpame, la legalidad dijiste, ¿qué artículo? ¿El 19 o el 21? Me mareé. El segundo párrafo. Perdón, segundo párrafo del artículo 19. A 10. 19. Gracias. Bueno, el artículo con la reforma del 94 dice, se hirió de muerte al principio de legalidad en cuanto a la facultad del Ejecutivo de dictar los decretos de ley. Únicamente puede dictar los decretos de necesidad de urgencia, pero ratificados luego por el Congreso. Eso lo van a ver ustedes al elaborar el trabajo práctico. Bueno, seguimos con otra fuente. Estamos viendo en la unidad, para ubicarlos bien, la unidad 2, estamos viendo las fuentes del derecho administrativo. Ya hemos visto entonces, la primera fuente fundamental es la Constitución Nacional. La segunda fuente importante y que también toma ya rango constitucional más definido, son los tratados internacionales. Los tratados internacionales, bueno, son aquellos convenios que son suscriptos, son aplicables, o sea, se suscriben ya sea entre estados soberanos entre sí, o puede venir entre un estado determinado, como por ejemplo puede ser Brasil, en nuestro caso, o Chile, con Argentina. Y también son los tratados que emanan de organismos internacionales, como puede ser las Naciones Unidas, la OE, esa es la ONU, la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos. En nuestro caso también tenemos el tema del Mercosur. Está también a nivel internacional, o la OTAN, que es la organización, el Tratado de los... Atlántico Norte. Claro, el Atlántico Norte. Entonces, todos esos organismos, o los estados entre sí, en forma individual, pueden concertar tratados internacionales. En principio, decimos que solo son objetos de derecho público, pero también son fuentes del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque van a obligar, ya sea a órganos o a entidades administrativas, a realizar una determinada actividad. O puede ser que contengan, digamos, disposiciones de derecho administrativo aplicables internamente a un país determinado. Antes de la reforma del año 94... Profesora, perdón, disculpe. Sí. Disculpe, sí. Ya que dijo que son objetos del derecho público, pero que también pueden ser objetos del derecho privado, ¿entendí mal? En realidad, administrativo, dijo. El derecho administrativo. Fuente del derecho administrativo. Ah, del derecho administrativo. Perdón porque tengo mal audio.
Por eso pregunté ahí. Sí, 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 no hay problema. Sí, lo que no entiendan, no hay problema. Párenme y sigo. Y contesto. O sea, son objetos del derecho público, pero también, y ahí medio como que no escuché Claro, bien. en principio los tratados, ya sea con un Estado en particular o con un organismo internacional, como es la ONU, la OEA, Mercosur, ¿no es cierto? Son fuentes de derecho internacional público. El derecho internacional público es la rama del derecho que rige las relaciones entre los estados o entre un estado determinado y un organismo. Esas son el derecho público, el derecho internacional público. Y después está el derecho internacional privado, el que rige las relaciones de ciudadanos de distintos países. Por ejemplo, yo quiero comerciar mi producto con un ciudadano chileno. Entonces, hay reglas específicas de cómo hacer o sea, cómo se rige en derecho esa relación. Y el derecho internacional público es el que rige las relaciones entre los estados o los estados con los organismos internacionales. Por eso, en principio, son fuentes de derecho internacional público, pero también son fuentes de derecho administrativo. ¿Por qué? En tanto y en cuanto van a obligar a organismos o a entidades administrativas a realizar determinada actividad o cuando contengan específicamente disposiciones de derecho administrativo aplicables en el ámbito interno del país. ¿Se entiende? Sí, profesora, disculpe la interrupción y gracias. No, está bien. Bueno, hasta la reforma del año 94, en cuanto a la jerarquía, digamos, de estos tratados internacionales, o sea, la jerarquía de los mismos con respecto a la Constitución Nacional y las leyes nacionales, había discrepancias, digamos, doctrinarias entre los autores, fundamentalmente, ¿cierto? Los doctrinarios del derecho. ¿Por qué? Porque en qué escala, ¿se acuerdan lo que les mencionaba de la pirámide de Kelsen? ¿Cómo ubicábamos a los tratados internacionales? Los ubicábamos después de la Constitución, después de las leyes nacionales, después de las constituciones provinciales. ¿Qué rango les dábamos? Bueno. Constitucional, el mismo rango. Claro. Entonces, ¿pero qué pasa? Después, primero era por eso, había mucha discrepancia doctrinaria, sobre todo. Pero después de la reforma del 94, y sobre todo con casos jurisprudenciales como Ecmedian o Servini, Cubría y Fábrica, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, y fue en forma decisoria, en la reforma del 94, que determina que la jerarquía de los tratados internacionales con respecto a la Constitución Nacional y las leyes. Y así tenemos las pirámides ubicada de la siguiente manera. Primero estaría la Constitución Nacional y los tratados sobre derechos humanos o tratados constitucionales que la Constitución va a enumerar, ya lo vamos a ver específicamente. Después se informan, bueno, hay otros tratados que se van informando, se van constituyendo. Los demás tratados y concordatos sobre integración, ya sean firmados con otros países o con la Santa Sede, son supralegales e infraconstitucionales. Y en tercer lugar tendríamos las leyes de la nación. O sea que se entiende, está dando el mismo rango constitucional a los tratados con sobre derechos humanos o temas constitucionales, los cuales es nuestra misma Constitución que le da ese rango. ¿Se entiende? O sea que, vamos a ver. Acá, del juego de los artículos 22 y 24
y de los incisos 22 y 24 del artículo 75 de la Constitución. Vamos al artículo 75 para que lo entiendan bien. Vamos al inciso 22 e inciso 24. El artículo 20, el inciso 22, estamos en el artículo 75. Artículo 75, funciones del Poder Legislativo. ¿Qué nos dice el inciso 22? Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Ahí en la misma Constitución está determinando la jerarquía supralegal con respecto a las leyes de la nación, de los tratados. Acá hace una enumeración de los tratados. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño. En las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellas reconocidos. El Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de los 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. Ese es el inciso 22. Vamos al 24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicciones a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de estos tratados con estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y solo podrá ser aprobado por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de 120 días del acto declarativo. La denuncia de los tratados referidos a este inciso exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Bueno, entonces, ¿qué podemos, resumir o qué podemos colegir de esto? Tenemos que la Constitución Nacional y los tratados sobre derechos humanos deben entenderse como complementarios de la primera parte de nuestra Constitución, que habla de los derechos y garantías de la Constitución Nacional. Si bien la Constitución hace expresa mención a 10 tratados, que es lo que vimos en el artículo 20, inciso 22 del artículo 75 que estamos viendo, si bien, digamos, esto significa que en el futuro podrá
incorporarse otros tratados, siempre que se cumpla con la última parte del artículo 20, inciso 22 del artículo 75, que nos dice que tiene que ser aprobado por 2/3 partes, que es diferente en el otro caso. Que en el otro caso es por mayoría absoluta. Exacto, de los presentes. Eso, exactamente. Exactamente, nos hace alusión a ese. De los demás tratados, o sea, los que tienen relevancia jurídica, que son de los tratados de integración, que nos habla el inciso 24, se pueden delegar la competencia y jurisdicción a organizaciones supraestatales. ¿Por qué? Bueno, porque tienen un menor rango, porque estamos hablando de tratados puede ser de libre comercio, no en caso... Por ejemplo, lo supralegal sería acatar, a ver, la Corte de Londres o de Manhattan por cuestión de deuda. Claro. Supralegal. Claro, exactamente. Sí. Ok. También hay que tener muy en cuenta los términos de reciprocidad e igualdad. Reciprocidad, ¿qué quiere decir? Que el sometimiento, o sea, bueno, nos vamos a regir, yo voy a tomar este derecho si que me da este tratado internacional, digamos, en nuestra relación con unos, digamos, con otras disposiciones específicas, con un estado determinado, siempre y cuando esa eficacia también sea recepcionada por el otro país. Esas son las condiciones cuando hablamos de reciprocidad. Significa que el sometimiento va a existir, pero bajo la condición que la eficacia de que nuestras normas también desplieguen sus efectos en el resto de los Estados miembros. Un caso típico de esto es el apostillado, no sé si ustedes han escuchado los convenios sobre el apostillado de La Haya. Sí. Ajá. ¿Alguno sabe o puede definirlo? Hay documentación que tiene que estar validada de ese modo, como para que sea legal o que sea tenida en cuenta. Exactamente. Por ejemplo, para que sea, si bien después hablemos un caso específico como sería el tema de que sea reconocido un título profesional expedido por una universidad argentina que tenga validez en otro país. Entonces, el apostillado de La Haya le está dando a la firma de la autoridad que pide ese certificado, ese título, le está dando legalidad. O sea, es como cuando bajándolo totalmente, yo trabajo en el departamento de alumnos, enviamos un expediente de documentación de alumno, puede ser sin legalizar o legalizado. Si es sin legalizar, va con toda la firma de la Secretaría Académica, pero si es legalizado, va a rectorado para que se valide la firma y toda la actuación que haya firmado la Secretaría Académica. Sí, exactamente es así. O sea, le está dando, o sea, generalmente eso es un trámite que se suele hacer acá en Mendoza se hace en el colegio notarial. El colegio le da validez legal. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué implica? Que la autoridad del país, por ejemplo, un profesional recibido acá en la Argentina quiere ir a trabajar a España, bueno, sabe que como hemos suscrito tanto España como Argentina el convenio del apostillado de La Haya, le están dando que ese título es válido porque está expedido por una autoridad que en Argentina puede expedir esos títulos. O sea, después tendrá que hacer otros trámites específicos. Y toda la reválida, digamos. Pero no tiene que llevar... Ah, bien. Claro, pero lo básico, que el título sea reconocido, porque decir, bueno, a ver, usted es ingeniero recibido de la Universidad Tecnológica Argentina. Llego a España, voy con toda la documentación. Ah, bueno, sí, en realidad
perfectamente, perfecto. Usted es ingeniero recibido en la Universidad Tecnológica Nacional. Acá lo acredita porque la autoridad que suscribió, que firmó su Profe, pero título. ellos no tienen que validar el título cuando viajas a España, por ejemplo. Eso es otra cosa. Eso ya va dentro de la reglamentación interna de, por ejemplo, en este caso decimos España. Pero acá lo importante es que estamos analizando un tratado internacional. Este tratado internacional del apostillado de La Haya está permitiendo que España, en este caso del ejemplo, nos esté dando por válido este título profesional expedido por la Universidad Tecnológica Nacional. Se alcanza. Después España podrá decir, bueno, para ejercer acá usted va a tener que revalidar estas materias, o va a tener que hacer este curso, pero eso ya compete internamente a España. Pero acá lo importante. Digamos que lo que hace España es reconocer la validez de la universidad. Exactamente, claro. En el caso concreto específico de este profesional que quiere ir a ejercer su profesión en España. Profesora, ¿se puede decir entonces que el convenio, el apostillado de La Haya es digamos, un reconocimiento de que ese tipo de acuerdos es de tipo bilateral y exige reciprocidad de ambos estados? Claro, exactamente. Estamos reconociendo la entidad a la autoridad que en este caso expidió un título profesional. Bárbaro, gracias. Bueno, esto es bueno, y la igualdad nos implica también que en el seno del ente supranacional los estados van a regirse por el principio que entre las partes no hay imperios, o sea, un estado no le va a ordenar al otro estado, sino están los dos en un plano de igualdad, las mismas condiciones. Entonces, bien, eso se implica igualdad, o sea, tenemos los términos de reciprocidad, de igualdad y de respeto al orden democrático y a los derechos humanos. O sea, son condiciones de validez, digamos, constitucional que rigen dentro de los estados y por lo cual se permite que ese tratado sea suscripto bajo esas condiciones, digamos, esos valores que están por sobre todo, que es el respeto al orden democrático y el respeto a los derechos humanos. Si existiera una lesión constitucional que tuviese un origen directo en el propio tratado de integración, en este caso, los interesados podrían plantear una cuestión de constitucionalidad ante los jueces nacionales y llevar el planteo ante la Corte de la Nación por la vía de un recurso ordinario o extraordinario. O sea, si veo que ese tratado, digamos, que conformó, que suscribió el Estado argentino con otro Estado, internamente, yo como interesado, como ciudadano de Argentina, me veo perjudicado por ese tratado, bueno, puedo plantear un recurso de constitucionalidad de sobre ese tratado. Así que bueno. Simple curiosidad, cuando no están los tratados y hay ciudadanos, por ejemplo, lo que le pasó en aquel momento a Gabriela Arias Uriburu, en donde una ley está en contra de otra. O sea, justamente son muy diferentes los contextos. Sí, sobre todo las legislaciones en esos países, sobre todo, y bueno, porque son generalmente, como verán, nosotros tenemos específicamente conformados, o sea, que nos adherimos a los tratados internacionales que no discriminen a la mujer. En el caso de este específico de Gabriela, sí. Y sobre todo vemos que las legislaciones así orientales, la mujer está muy relegada, entonces no se le reconocen sus derechos. Entonces era un caso típico, un ejemplo típico, todo era, a pesar de que ella era la madre de los niños, acá el que prevaleció fue el ordenamiento jurídico del hombre,
país. ¿Y cómo se determina que uno está por sobre el otro? Y bueno, por eso generalmente cuando se establecen estas relaciones entre los estados, se hace primero en una base de igualdad en cómo tratan primero los principios fundamentales en cuanto a los derechos humanos, el orden democrático, y que, o sea, yo no voy a ir como la Argentina como un estado democrático, no va a ir a establecer relaciones con un estado dictatorial. Ustedes ven que generalmente cuando asumen estos gobiernos dictatoriales, los estados democráticos y libres, lo primero que hacen es no reconocer el nuevo. Entonces, por eso se basan siempre, si un estado democrático va a establecer una relación con otro, lo primero que se establece que haya una igualdad en los postulados básicos. Entonces, en estos casos, la Argentina, por eso no adherimos a estos ordenamientos que van en contra, primeramente, de los derechos humanos, de no reconocerle a la mujer sus derechos básicos, tanto como persona, y después todo lo que hace a los ordenamientos que discriminan, o sea por raza, por sexo. Sí. Por no, eso. Incluso en ese momento que eran niños también terrible. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna duda respecto a este tema de los tratados? No, ¿Todo sí, bien? sí, ¿Alguien todo claro. alguna consulta? Todo bien. Está bien, bueno, dejamos acá entonces. Les Bueno. recuerdo el tema de los prácticos. La semana que viene, lo que vayan trabajándolo, la conclusión sería para dentro de 15 días, para la clase, después va a tener que estar subido para la clase del, a ver, la próxima clase es el día 23, estamos a 16, 23 la clase que viene, en lo cual vamos a hacer un relevamiento, digamos, cómo van con los trabajos, y ya para la clase del día 30 ya tienen que estar subidos los prácticos concluidos. O sea, digamos, hasta el 29 o 30 antes de la clase está el tiempo. Perfecto. Ajá. Así Profesora, sí. Una consulta, perdón, ya sé que lo dijo al principio de la clase. El grupo de Mar del Plata, el 3, es Collar, Ornella de la Rosa, Tejón, Ordenavi y Ciuto, ¿no? Sí, Ornella de la Rosa, Alan Collar, Ariel Ciuto, Perfecto. Álvaro Tejón y César Ordenavi. Entonces ese es el grupo 3 y nos toca desarrollar el tema 1 que dio usted. Sí, perfecto. Listo, está bien. Gracias, perdón. Bueno, muy bien. Bueno, chao, que estén bien. Muchas gracias, profesora. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao. Para todos. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Muchas gracias, profe, que siga muy bien. Chao, gracias. Igualmente que sigan.